Señor José Miguel. Muy buenos días. Señor. Los saludamos desde nuestro Encuentro Nacional de Acción Social y Sostenibilidad en la ciudad de Bogotá, agradeciendo muchísimo la participación de todos los directores, directoras, delegados de cada una de las jurisdicciones eclesiásticas que nos acompañan hoy en este Encuentro Nacional de Acción Social y Sostenibilidad. Sean todos bienvenidos a este evento. Este encuentro significa para nosotros un esfuerzo grande para poder encontrarnos y como hermanos juntos compartir el camino y el itinerario de la acción social en la evangelización de lo social. Nos acompaña en esta mañana con las palabras de bienvenida al discurso inaugural de nuestro Encuentro Nacional de Acción Social y Sostenibilidad, nuestro querido arzobispo de Manizales, Monseñor José Miguel Gómez, a quien agradecemos muchísimo su presencia a través de la virtualidad. Queríamos tenerlo presencialmente, no se pudo por temas médicos que comprendemos y valoramos precisamente en ese ejercicio de su recuperación. Le pedimos a Dios que se recupere pronto para tenerlo en óptimas condiciones con nosotros. Muchísimas gracias, Monseñor José Miguel, y tiene usted la palabra, especialmente con todos los directores y directoras de Pastoral Social en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas que han podido llegar a este Encuentro Nacional de Acción Social y Sostenibilidad. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos. En primer lugar, quisiera saber si la comunicación está es suficiente y me están entendiendo lo que hablo, porque tengo un retorno muy defectuoso. Suficiente, contundente y con su voz potente. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos entonces. Me han encargado, como lo acaba de recordar el padre Mauricio, esta tarea de dar la bienvenida a un encuentro tan importante. En el diálogo que sostuvimos antes de este compromiso, el padre Mauricio y yo, habíamos acordado de hacer este momento de reflexión inicial sobre la base de algo, de un telón de fondo, sobre la base de algo mucho más amplio, para tratar de poner conceptos claros en todo y sobre aquello también que ha sido el motivo de mis reflexiones y trabajos durante los 20 años que he pertenecido a la Conferencia Episcopal de Colombia como miembro obispo. Se trata entonces de la inserción de la pastoral social, que yo prefiero llamar pastoral caritativa y social, en el contexto del proceso evangelizador de la Iglesia. Vean, esta expresión, proceso evangelizador de la Iglesia, como muchas otras en la Iglesia, se presta para una cantidad de equívocos, porque hay muchísima gente que con un poco de presunción toma las cosas por los nombres y les pone contenido aleatorio. Lo que quiero decir con esto es que mucha gente dice: yo sé lo que es evangelizar, yo sé lo que es catequesis, yo sé lo que es querigma, y con algunos prejuicios entonces se lanzan como si ya lo supieran todo y no tratan, más bien con mucha modestia, de plegarse, si así me lo permiten decir, a lo que la Iglesia piensa sobre estas cosas, ¿no? ¿Qué es el querigma? No basta con volverla una definición simple, es el primer anuncio. Es mucho más, es una experiencia que tiene que ser estudiada y profundizada en la mente de la Iglesia, no en lo que a mí me parece, lo que yo estoy más, lo que dice mi grupo, lo que dice la metodología que yo aplico, sino qué es lo que dice la Iglesia. Entonces, para poner este contexto amplio a la pastoral social, vuelvo entonces sobre la idea inicial. Vamos a tratar de ubicarla dentro del contexto del proceso de la evangelización. Y para decir de una vez por todas
¿Cuál es el concepto que la Iglesia tiene de la evangelización? Les leo, porque es mejor estar seguros que estamos leyendo el concepto de la Iglesia con las palabras que la Iglesia usa y no que estamos imaginando que todo lo sabemos. Dice así entonces, citaré al final, la evangelización es un proceso por el que la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia el Evangelio que se difunde por todo el mundo. En el proceso de la evangelización, la Iglesia, impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, asumiendo las culturas y ofreciendo la luz del Evangelio para que se renueven desde dentro. Se acerca a todos solidarizándose, compartiendo, dialogando, dando testimonio de la novedad de vida de los cristianos, para que cuantos la encuentren lleguen a interrogarse sobre el sentido de la existencia y sobre las razones de ser de esa fraternidad y esperanza. Proclama abiertamente el Evangelio mediante el primer anuncio llamando a la conversión. Inicia en la fe y en la vida cristiana mediante el itinerario catecumenal, catequesis, sacramentos, ejercicio de la caridad, experiencia fraterna, a los que se convierten a Jesucristo o a los que retoman el camino de su seguimiento, incorporando a unos y reconduciendo a otros a la comunidad cristiana. Y mediante la educación permanente en la fe, la celebración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad, alimentan en los fieles el don de la comunión y despiertan la misión, enviando a todos los discípulos de Cristo a anunciar el Evangelio con obras y palabras. Estoy citando y he leído el número 31 del Directorio para la Catequesis, publicado en 2020. Número 31 del Directorio para la Catequesis de 2020. Ustedes, para tratar de tener pues todos los elementos que voy a manejar durante estas breves palabras de introducción, podrían remitirse allí y vamos a trabajar sobre ese concepto de evangelización para ubicar en él lo que nosotros llamamos pastoral caritativa y social. En fin, lo primero que la Iglesia dice de la evangelización es que es un proceso. Y es un proceso en el que ella primero que todo reconoce al actor principal, en el que la Iglesia, que es el sujeto de la evangelización, movida por el Espíritu Santo, el actor principal, hace lo que hace, ¿cierto? Anuncia el Evangelio que se difunde por todo el mundo. Y luego todos estos elementos que ofrece, pues tendrán cada uno su propia explicación, que por supuesto no alcanzaríamos en esta introducción a exponer. No podemos entonces en la Iglesia, si la Iglesia existe para evangelizar, número 14 de Evangelii Nunciandi, entre paréntesis, lamentablemente el único número que citan los que se llaman a sí mismos pastoralistas, la Evangelii Nunciandi tiene una riqueza extraordinaria que vale la pena recordar si hace tiempos la leímos. En fin, sabiendo que la Iglesia existe para evangelizar, digamos que en sana lógica, la pastoral caritativa y social existe o se lleva a cabo para evangelizar. Si estuviéramos haciendo con la pastoral caritativa y social algo distinto, estaríamos simplemente equivocándonos de rumbo o haciendo lo que el Papa Francisco con tanta claridad nos enseñó a evitar: trabajo de ONG. Por supuesto que ninguno de nosotros desprecia de ninguna forma el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, pero también sabe que ni la Iglesia se asimila a una de ellas, ni ellas pueden imponerle a la Iglesia los ritmos que tiene que manejar. Por otra parte,
me parece muy importante que también a nivel de conceptos claros nosotros entendamos y tratemos de ser rigurosos en el uso del concepto iglesia. En las recientes intervenciones de los periodistas y de algunos que han tratado de hacer ruido sobre cosas que ya estaban más o menos resueltas en los años inmediatamente anteriores, el concepto de iglesia que se usa es el de los curas. O sea, la iglesia es el clero, pero ojalá nosotros, siempre que usemos la palabra iglesia, seamos tan cuidadosos de usarla con sentido propio que sea verdaderamente inclusiva. La inclusión no es hacer cosas raras. La inclusión en este caso es saber que todos los bautizados son la iglesia. Es decir, que no digamos los obispos, es que nosotros, la iglesia, tal cosa y tal otra, porque no es cierto. La iglesia son nuestros parientes, amigos, conocidos, los que no conocemos, en fin, todos los bautizados. Entonces, la iglesia, esa, llamémosla entonces la comunidad cristiana. Ella es el sujeto de la evangelización y por lo tanto también de la pastoral caritativa y social. Nosotros, seguramente, algunos delegados por sus obispos, otros interesados en la materia, otros conociendo lo que quiere hacer la Conferencia Episcopal de Colombia en este espacio, por supuesto que acudimos con una realidad muy grande. Permitamos, por favor, que esta idea nos haga reconocer que somos miembros de algo mucho más grande, de una comunidad a la cual debemos fidelidad y que por lo tanto da forma. La forma católica es la única forma posible de esta labor que cariñosa y realmente además con plena objetividad llamamos la pastoral caritativa y social. La forma es católica, la forma no es de ONG. Dicho esto y con el concepto de evangelización más o menos claro, admitamos el resumen o la síntesis que los mismos documentos nos presentan. Después de estas 6 dimensiones del concepto de evangelización, que ustedes podrán ver en el número 31 del Directorio para la Catequesis, o atención, en el número 48 del Directorio General para la Catequesis, 1997, después de esta exposición del concepto de la Iglesia, los dos directorios hacen una síntesis que nos dice, bueno, en últimas, la evangelización es un proceso que tiene 3 momentos o etapas esenciales. Y aquí vamos derecho a la ubicación de nuestra labor pastoral en el conjunto. La evangelización es un proceso que tiene 3 momentos o etapas esenciales. Recuerden todos los que estudiaron filosofía que esencial traduce aquello por lo cual una cosa es esa cosa y no otra cosa. En fin, o sea, si falta uno de esos elementos, ya no es evangelización, es otra cosa. Son 3 momentos o etapas esenciales. Si falta una de ellas, ya la tarea es distinta, ya la actividad es distinta. Pero para que sea evangelizador, tiene que ubicarse dentro de estos 3 momentos o reflejar los 3 momentos o etapas esenciales. Primero, lo denomina la Iglesia la acción misionera. La acción misionera es, como su nombre lo indica, la salida a la conquista del mundo para Cristo. La acción misionera es un conjunto de acciones. Acción es aquí un neutro. La acción misionera es un conjunto de propuestas, de actividades, inclusive de principios, de muchas cosas tendientes a facilitar el encuentro con Cristo de las personas, ¿cierto? Si queremos hacer una acción misionera adecuada, tenemos que perseguir una meta, y la meta es la conversión de las personas. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo desde el inicio de su ministerio, anunció el Evangelio para llamar a conversión. Segundo,
La segunda etapa o momento esencial es llamada por los directorios de catequesis que he citado acción catequística para la iniciación de los cristianos, o catequético iniciatoria, o catequística iniciática, en fin, hay varias formas de llamarlo. Lo importante es que un segundo momento del proceso evangelizador es la acción catequística, entendiendo por catequesis no cursitos presacramentales, que cursito para hacer una primera comunión y no vuelven, que cursito para hacer la confirmación y nunca vienen más a la iglesia, que cursito para el matrimonio y terminan barajando el matrimonio según lo que la wedding planner planee para hacerlo todo más espectacular y más costoso. En fin, no son cursos. La catequesis es el proceso de la iniciación cristiana, inspirado en el catecumenado, como acabamos de oír en la lectura del número que cité, y que cumple al menos 4 tareas, que son las que todos ustedes conocen desde niños seguramente: la educación de la fe, ¿cierto? La educación, el conocimiento del credo, la educación moral, lo que tenemos que hacer, la educación para la celebración sagrada, como lo celebra la iglesia, no como le parece a mi grupo que hay que celebrar los misterios de Dios, y la educación en la oración del cristiano. Son las 4 partes de cualquier catecismo, desde el Concilio de Trento para acá, y por supuesto, montadas sobre raíces mucho más antiguas, que son el credo, los sacramentos, los mandamientos y las oraciones del cristiano. O si quieren ver ahí, reconocer ahí las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? La parte doctrinal, la parte sacramental y litúrgica, o litúrgica y sacramental, la parte moral, vivir en Cristo, y la parte de oración, la enseñanza de la oración. Y todo eso depende no de nosotros, sino de la dinámica propia de la fe. Es que la fe es una semilla, es una experiencia, es un regalo, es una gracia de Dios, es una virtud que Dios nos da, es una virtud teologal que reclama, cuando está viva, 4 cosas. Reclama ser conocida, ser celebrada, ser vivida y ser llevada a la oración. La fe, cuando está viva, se reconoce en su vitalidad porque reclama ser conocida, ser celebrada, ser vivida y ser llevada a la oración. Por supuesto que algunos ya rápidamente estarían ubicando la pastoral caritativa y social en aquello de la fe nos reclama una vida coherente con ella misma. Y por supuesto que está un poco allí. Pero recordemos, primera etapa esencial, acción misionera; segunda etapa esencial, acción catequético-iniciatoria; y la tercera etapa, el tercer momento esencial del proceso evangelizador, es la acción pastoral. Es el momento en el cual, o la etapa en la cual, el cristiano, después de formado básicamente en su fe, continúa su formación permanente en la fe, pero no solo formación intelectual, sino su introducción progresiva en el misterio de Cristo hasta la santidad, ¿verdad? La acción pastoral es como el edificio que se construye sobre las bases de la iniciación cristiana y se distingue por 2 dimensiones. Se distingue porque es la vivencia clara de 2 dimensiones que identifican un cristiano en el mundo: comunión y misión. El cristiano está hecho para vivir en iglesia, está hecho esencialmente, radicalmente, fundamentalmente, está constituido profundamente para formar con los demás bautizados un cuerpo que solo se explica a sí mismo a imagen de la Trinidad. La comunión es eso y la iglesia es eso. Pero también es una comunidad que no está estática ni extática, sino que es una comunidad misionera, una comunidad que sale por mandato de su Señor. Esa es una cita de la Biblia que ninguno de nosotros tiene disculpa de no saber de memoria,
Mateo 28, 19 y 20, ¿cierto? Mateo 28, 19 y 20. Vayan por todo el mundo, prediquen y bauticen, ¿cierto? Enseñen y bauticen. Que tiene pues un paralelo, si ustedes quieren, en Marcos 16, 15, 16. Facilísimo de aprender de memoria. Marcos 16, 15 y 16. La comunidad cristiana, esta que se lanza en la acción pastoral a la conquista del mundo, lo hace obediente a un mandato de su fundador y su Señor. Y el mandato es clarísimo, y ese mandato es para todos. Volvamos entonces a nuestro hilo conductor y concepto fundamental, la pastoral social en todo este conjunto. Entonces es clarísimo que la pastoral social tiene que fomentar la comunión y la misión católicas. Tiene que acompañar, tiene que fundamentar, tiene que promover, tiene que servir a esa edificación de la iglesia como comunión y misión. Es decir, la pastoral social, primera invitación, pequeña exhortación que me permito hacerles, la pastoral social no puede limitarse a eventos, no puede limitarse a acciones que no tengan relación con todas las dimensiones del proceso evangelizador. De lo contrario, se nos vuelve un trabajo que cualquiera otro puede hacer, pero nosotros mismos comenzamos hablando, por supuesto, del tema que aparece también en el plano conceptual de lo que van a hacer ustedes en estos días. Nos quedamos en simplemente una búsqueda, una especie de empresa eclesiástica para la gestión de recursos. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Permítanme que les diga que yo preferiría no tener mucha plata ni muchos recursos, pero sí que cumpla la tarea. A veces creemos que el tamaño de las cáritas diocesanas depende de la cantidad de burocracia que pueda sostener. Y muchas veces vemos en esa burocracia nomás el afán de los chalecos, de las manillas, de las camisetas y de hacer acciones puntuales que sí, pues son importantes y hasta se evalúan, se categorizan, se vuelven objeto de estadísticas y sí, atendimos 200, población atendida, 200 personas, 200. Bueno, la iglesia particular tiene 2 millones, como aquella en la que están ustedes ahora, ¿cierto? Varios millones de habitantes. Atendimos 200 personas y teníamos 16 funcionarios y vinieron empleados temporales, ¿cierto? Y todo eso se vuelve números, cuadros, tablas, propuestas y me da mucha pena decir que lo único que quedó fue un bombazo que seguramente tuvo fuegos artificiales, seguramente resplandeció en algunos ambientes, pero que la mayoría de los que tenían que verlo no lo vio. Todo por falta de conexión con el proceso evangelizador. Necesitamos eventos, no estoy negándolo. Necesitamos cosas puntuales, necesitamos bancos de alimentos, necesitamos muchas actividades, pero necesitamos incluirlas todas bajo el ropaje y el concepto claro, católico, de la evangelización. Acción misionera, acción catequético-iniciatoria y acción pastoral. Doy un paso, ya tratando de responder a la pregunta inicial, ¿dónde se ubica la pastoral caritativa y social? Y les quiero hacer notar que por ser una de las 3 dimensiones de la gran pastoral, que es la obra de Cristo continuada por su iglesia, ¿cierto? Él es el pastor y él es sacerdote, profeta y rey, ¿se acuerdan ustedes de eso, no? Entonces, por ser una de las 3 grandes dimensiones, está en los 3 momentos del proceso evangelizador. Eso es muy importante entenderlo, ustedes delegados y seguramente también algunos directores de obras sociales en sus jurisdicciones eclesiásticas. Es muy importante entender que la pastoral social tiene que ver con los 3 momentos del proceso evangelizador. Para ilustrar
lo que la pastoral caritativa y social tiene que ver con la acción misionera, me permito remitirlos a los números 11 y 12 de Adyentes. Lamento no poder explayarme en este asunto porque es apasionante, pero la iglesia que sabe evangelizar desde Pedro y Pablo y los compañeros hasta hoy, la iglesia a la que nosotros, a la comunidad cristiana, estamos diciendo, ¿cierto? No podemos sustituir con nuestras ideologías, nuestros prejuicios, nuestros sesgos. La iglesia, que es la comunidad cristiana fundada por el Señor, ella reconoce que su acción caritativo-social es una fuente de acciones para el primer anuncio. En esos dos números que les acabo de citar, tienen ustedes un programa importantísimo para ver cómo se inserta la comunidad cristiana, la comunidad misionera en el mundo y cómo por medio de la caridad echa a andar prácticamente en todas partes el proceso de la evangelización. De Tertuliano, sabio del siglo II, años 100 y poquito, tenemos conservada la frase del testimonio que daban los paganos cuando veían a los miembros de la comunidad cristiana. Miradlos cómo se aman. El primer testimonio, la pastoral caritativa y social tiene que ser consciente de eso, que el primer testimonio que tienen que dar los cristianos, es decir, para no decir la iglesia, porque son los bautizados, no son los funcionarios de la Cáritas, sino todos los bautizados. Y ese es el objeto, la población objeto de la pastoral caritativa y social. Todo lo primero que tiene que hacer es el testimonio de la vida cristiana. En la catequesis de ayer del Papa León es clarísimo que es más allá inclusive de las casillas de la religiosidad. O sea, la caridad se practica y la solidaridad se practica simplemente porque somos humanos. En fin, pero eso llama la atención de todo el mundo. Hay que hacerlo ordenadamente y hay que enseñar en nuestras jurisdicciones, por favor, ayúdennos en eso, a que la pastoral caritativa y social no siempre necesita chorros de plata. No es porque no hacemos un proyecto y que no nos dieron esto y que no nos dieron aquello que nos quedamos inmóviles. La caridad comienza por las obras de misericordia, que se hacen hasta con los bolsillos vacíos. Y ese es el signo que debemos dar los cristianos. Que no haya un católico, clérigo, religioso o laico que se acueste tranquilo un solo día sin haber hecho por lo menos una obra de misericordia. Que ningún miembro de la comunidad evangelizada, precisamente porque es evangelizado, se acueste un día tranquilo sin haber hecho obras de misericordia. Y para eso no se necesita plata, no se necesita, como dirían los marxistas, superestructuras, no se necesita sino el corazón convertido. Y eso es lo que a veces menos se hace. O sea, los de ustedes que conocieron relatos de sus abuelos saben que en nuestros pueblos de tradición católica prácticamente se realizaba, aunque siempre hubo clases sociales, pero prácticamente se realizaba que todos cuidaban de los pobres. Todos sabían quiénes eran los pobres, todos hacían actividades, en fin, nos ponemos a hacer cosas raras, con pinturas extrañas, asociados con ONGs internacionales que promueven delitos y pecados mortales contra la vida, contra la familia. Sin vergüenza nos asociamos con ellos y sin discernimiento y sin vergüenza, ¿cierto? Nos asociamos con ellos y dejamos de hacer lo fundamental, que son las obras de misericordia. Pero por supuesto que si ustedes leen los números 11 y 12 de Adyentes, van a encontrar que hay muchas otras dimensiones de la pastoral caritativa y social que son primer anuncio. Por ejemplo, nuestra inserción en las estructuras sociales, eso es pastoral social. Y eso llama muchísimo a la gente a la fe. Y entre más personas tengamos convertidas a Cristo, más habrá caridad en el mundo. O sea, la solidaridad no es un reflejo espontáneo del corazón humano, ojalá lo fuera.
El que está educado en humanidad, por supuesto que lo refleja, pero ojalá, en cambio, los que educamos bien en la fe, y aquí entramos a la segunda dimensión esencial del proceso evangelizador, los que reciben una catequesis adecuada se dan cuenta que su vida tiene siempre que adquirir la forma del mandamiento del amor. Ese se educa, ese no es infuso, hay que educar a amar, y no solo a amar al prójimo como a uno mismo, sino con todo lo que Jesús fue añadiendo al concepto del mandamiento del amor, inclusive como él mismo ama al mundo, hasta dar su vida por todos. En la segunda parte del proceso evangelizador, en esa etapa de catequesis que a algunos se les niega simplemente porque hacen un curso de primera comunión, llegan a altos puestos de gobierno y de juicio y de, en fin, a altas esferas de la sociedad, y creen que saben mucho de la Iglesia Católica porque hicieron la primera comunión hace 40 años. Y no saben nada, y juzgan, y cometen atropellos de todo tipo. La catequesis es para todos, la catequesis es la iniciación cristiana, y parte de la iniciación cristiana es aprender, es enseñar y aprender a hacer la caridad. Si se remiten luego al concepto que leímos al principio, es además un entrenamiento de vida, un entrenamiento práctico. Durante la catequesis se hacen ejercicios de caridad. Por los rostros que alcanzo a ver, seguramente algunos de ustedes han sido párrocos y otros han sido catequistas, otros y otras han sido catequistas. Yo no sé si ustedes, cuando le presentan a su obispo los que se van a confirmar y responden, me consta que se han preparado convenientemente por la educación en la fe, por la oración y las obras de caridad, no estoy seguro si eso siempre ocurre. Eso no debería ser una respuesta ritual al obispo que pregunta, ¿sabes si ha sido preparado convenientemente para recibir con fe y decisión este sacramento? No basta con contestar lo que está escrito ahí. Eso tiene que ser verdad. Y eso es la iniciación cristiana. Pero para terminar, entonces, la acción pastoral de la iglesia, la tercera etapa del proceso evangelizador, a donde llegan los que ya fueron iniciados, que si lo miramos con relación al catecumenado antiguo, lo que pasa después del bautismo, es decir, la inserción en la comunidad cristiana, la inserción se hace, primero que todo, global. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero en segundo lugar, diferenciada por nuestros carismas y los dones particulares que recibimos del Espíritu Santo. Porque, no puedo repetir, 1 Corintios 12 y 14, ni la mano son los pies, ni los pies son las manos, en fin. Cada uno tiene una función en el cuerpo de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y hay unos que, por supuesto, después de iniciados en la fe, dejarán reconocer o serán ante quien tiene las funciones del discernimiento en la iglesia, o sea, laicos, religiosos, sacerdotes, el obispo, que tienen función de discernimiento en la iglesia, ante quienes tienen esa función, mostrarán un carisma especial para ciertas labores de caridad y de tipo social. Quiero decir que el pastoral caritativo y social también es entonces un ministerio. No solo es parte del primer anuncio, es decir, una dimensión constitutiva del testimonio que debemos dar los cristianos para que el mundo crea, no solamente es una parte esencial de la formación cristiana básica, de la iniciación cristiana, de la catequesis, sino que además es un ministerio que corresponde a un carisma peculiar, mejor dicho, a un regalo que el Espíritu Santo hace y que capacita a unas personas más que a otras. Pero atención, acabo de decir a unas personas más que a otras, porque en la iglesia, después de escuchar las palabras del Señor, no hay ningún miembro que esté excusado del mandamiento del amor. Es decir, hay una dimensión de la pastoral caritativa y social que corresponde a todos los bautizados. Pero por supuesto, en la
acción pastoral de la iglesia hay un ministerio, un ministerio. Y concluyo diciendo, el ministerio para la acción caritativa y social tiene por lo menos 4 tareas diferenciadas. ¿De dónde las saco? De los documentos recientes del Magisterio después del Vaticano II y en particular entreleyendo documentos de la tradición o del episcopado latinoamericano. Las 4 dimensiones que veo impostergables, insustituibles, necesarias de la pastoral caritativa y social, lo que las cáritas tienen que promover, lo que las delegaciones de pastoral caritativa y social tienen que promover en Colombia antes que trabajo ONGero, es, primero, las obras de misericordia. Se le puede poner a un gran programa el título que uno quiera ponerle, pero la verdad es que la asistencia de los hermanos, no el asistencialismo, la asistencia oportuna, inclusive inmediata después de ciertos acontecimientos, es un deber de todos los cristianos y se puede y se debe tratar de encauzar ordenadamente desde nuestras delegaciones. Cada jurisdicción eclesiástica tiene que tener redes y redes de acciones concretas que ayuden a mitigar el sufrimiento de las personas. Y cada delegación de pastoral caritativa y social tiene que tratar de ayudar al obispo y a los párrocos a infundir en todos los cristianos esa necesidad de no acostarse tranquilos sin haber hecho por lo menos una obra de misericordia. Segundo, la promoción humana integral. Si bien a los pobres los tendréis siempre con vosotros, primera dimensión, de todas maneras, a todos hay que ayudarlos a caminar, hay que acompañarlos, hay que ser cirineos de ellos y tenemos que ayudarles a vivir y crecer hasta lo mejor de sus facultades, ¿cierto? Las parábolas del Señor ilustran claramente esto, es decir, hay un sembrador, pero también hay un agricultor, hay una plantica que se siembra en semilla, pero crece hasta producir frutos, hay un arbolito que comienza como una semillita muy chiquitica, pero termina siendo un arbusto cuyas ramas alojan y dan seguridad a muchos otros. En fin, la promoción humana integral tiene que ser, digamos, o un programa, o mejor, un paquete, un conjunto de programas que toda jurisdicción eclesiástica se esfuerza por tener. Pues formación, ¿cierto? Para la gente, capacitación para ciertas labores, vínculos interinstitucionales con sí, vínculos interinstitucionales que favorezcan esta dimensión. Pienso muchos, pero no quiero hacerle propaganda a ninguno. Entonces, hay muchas posibilidades de que nosotros, en relación con otras instituciones en la sociedad, garanticemos que hay una oferta permanente para los pobres, sobre todo, de crecer personalmente y de insertarse en la sociedad de una manera adecuada. Tercero, la evangelización o la inserción evangelizadora en todas las estructuras de la sociedad. Repito, primero, las obras de misericordia. Segundo, la promoción humana integral. Tercero, la evangelización de lo social en general, la evangelización de las estructuras sociales. Aquí sí que le da pereza a mucha gente, ¿no? Es mucho más fácil pedir a un país en el exterior 10.000 euros para ejecutarlos en un año y gastárselos en viajes, peajes, gasolina, sueldos y bueno, y después quedaron como 500 euros para hacer una fiesta de Navidad y repartir torta con gaseosa a tanta gente, ¿cierto? Es mucho más fácil hacer eso que pensar en cómo la iglesia, es decir, los bautizados. Por eso les dije que el concepto de iglesia que manejo yo no es de curas y monjas, perdónenme, pero para que entiendan como entiende la gente.
el concepto de iglesia es de todos. Entonces no somos nosotros los que tenemos que hacerlo, pero sí los que tenemos que animarlo, que los laicos que están en las estructuras sociales lo hagan al modo de laicos. Es decir, que como verdadera semilla del evangelio, fermento en la masa, los que están en política, cristianicen, evangelicen la política. No hablemos de partidos políticos católicos, eso es un fracaso desde el inicio. La Biblia enseña claramente que religión y política no mezclan, pero sí tiene que haber evangelización de la política, inclusive de las distintas formas de pensar el mundo. Evangelización de la economía. Ni el extremo en que todo pertenece al Estado, ni el extremo en que todo pertenece a los dueños del capital. Los dos extremos son viciosos, lo sabemos todos, pero hacemos poquito por aplicarlo. Más bien nos dejamos manipular por banderitas y por pasiones y a veces resultamos borregos del sistema que está en el poder. En fin, la evangelización de las estructuras sociales tiene que tener en cuenta la salud, la educación, la vivienda, en fin, el cuidado del ambiente, todo lo que sabemos que es evangelización. Y van tres programas, ¿verdad? O tres bloques de programas. Obras de misericordia, promoción humana integral, evangelización de lo social, evangelización de las estructuras de la sociedad, y el cuarto, que podría ser el primero, que de todas maneras es transversal, que acompaña los tres momentos del proceso evangelizador, pero sobre todo el segundo, la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Después de mucho trajinar, reflexionar sobre estas cuestiones como párroco y luego como obispo, he visto que en estas cuatro dimensiones de la pastoral caritativa y social se pueden agrupar casi todas, o yo creo que todas, las acciones que podemos emprender. Es verdad que tenemos que gestionar recursos para financiar algunas cuestiones, pero nuestra mente tiene que ser suficientemente abierta para que no importa si presentamos un recurso para una población objeto de 200, de 500, de 1000 personas, tengamos en la cabeza y en el corazón a la iglesia entera y sobre todo nuestra tarea misionera. No se puede entender una pastoral caritativa y social desentendida de la misión de la evangelización del mundo, de la evangelización del mundo. Y no se puede entender evangelización del mundo como una simple transformación social. El reino de Dios incluye esa dimensión, pero es muchísimo más que esa dimensión. Por lo tanto, todo esto que he dicho, que es como un aguacero, un torrencial de ideas dichas con demasiada precipitación, pero cada una tratada de decir con amor, hay un solo reclamo. La iglesia, es decir, todos los bautizados, o volvemos a la originalidad y a la frescura del primer mandamiento, o perdimos la tarea. El primer mandamiento, tal y como Jesús se lo enseñó al escriba. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Esto no es de segunda, esto es lo que hace a la iglesia del Señor, y esto es lo que hay que hacer con toda la tarea que emprendemos en el seno de la comunidad cristiana. Si nos falta el primer mandamiento o nos falta una de sus dos dimensiones, ya no es iglesia católica la que estamos construyendo. Y con mucho cariño les digo, entonces también que no se confunden ni en la mente de Cristo, ni en la mente de la iglesia, los dos mandamientos. No es que por cumplir el segundo estemos ya cumpliendo el primero, ni que por cumplir el primero estemos ya cumpliendo el segundo. La conversión de la comunidad cristiana, la conversión de la iglesia comienza por el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, sin faltar lo primero, sin descuidar lo segundo. Que tengan unos días de reflexión
y de decisiones muy bonitos, muy serios, muy importantes. Y a todos muchísimas gracias por su atención. Agradecemos de manera muy especial a Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales, que nos acompaña en esta mañana, al inicio, en este discurso inaugural, con tanta fuerza en su palabra, pero precisión específicamente en los contenidos. El dinamismo natural de la pastoral caritativa y social, como bien ha dicho y ha indicado el Monseñor, iluminando con las ideas de esta lluvia que ha caído para permear nuestra tierra, nos pone en consideración nuestra identidad y por lo tanto la esencia de lo que somos, no tanto de lo que hacemos. Lo que somos se va mostrando en el quehacer cotidiano y por lo tanto una línea fundamental de esta experiencia es la evangelización. Y es ahí en ese escenario donde nos encontramos en revisión y replanteamiento permanente. Por eso, como bien ha indicado Monseñor, en este momento inaugural, es importante precisar nuestros criterios fundamentales. Y fundamental no indica lo importante, sino lo que está a la base. Por lo tanto, cuando en el camino tal vez desvirtuamos el modo, volver al origen es volver a lo esencial y por lo tanto recomponer nuestra manera para que sea el Evangelio el que se haga presente a través de lo que nosotros en nuestro cotidiano podemos realizar. Muchísimas gracias, Monseñor, por estar con nosotros, por apoyarnos en este Encuentro Nacional de Acción Social y Sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.